Dentro del Departamento de Derechos Humanos, la línea de trabajar la memoria histórica nos parece fundamental, porque el concepto de que hay que conocer lo que ha pasado aquí para poder construir un futuro entre todos mucho más fortalecido, pues es fundamental, y sobre todo para que no se repitan los errores que en esta tierra pues, han sucedido a lo largo de la historia. Y resulta que el tema del nazismo creo que es bastante desconocido, luego no sé si lo van a compartir los que van a hablar sobre esto, pero es verdad que el nazismo tuvo una presencia en Euskal Herria importante, y yo creo que la sensación que tenemos muchas veces es que el nazismo pues aquí no estuvo, y no es real, ni para Euskal Herria es evidente que estuvo, puesto que estuvo ocupado, intervenió en la Segunda Guerra Mundial, pero aquí en Euskal Herria también la presencia fue permanente, la colaboración del régimen franquista con el nazismo fue continua, y yo creo que eso no solo no se debe esconder, sino que hay que enseñarlo, hay que mostrarlo, cómo se hace, y es el objetivo de esta exposición que se inaugura hoy aquí.